Bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Volvemos con la segunda parte del seminario correspondiente al conversatorio Políticas Públicas para la Protección de la Prensa en Chile, que será moderado por Patricia Peña, académica de la Escuela de Periodismo de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Ella es máster en comunicación de la London School of Economics and Political Science y magíster en comunicación de la Universidad Diego Portales, de Santiago de Chile. Es periodista y licenciada en Comunicación Social de la Universidad Diego Portales y coordinadora del Diplomado en Proyectos de la Comunicación Digital de la Facultad de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Para profundizar en cuanto a la legislación chilena y la protección a periodistas y comunicadores, tenemos aquí a invitados e invitadas que nos darán sus reflexiones respecto de las legislaciones chilenas. Nos encontramos con Rocío Alorda, presidenta del Colegio de Periodistas de Chile. Rocío es periodista, con magíster en Comunicación Política de la Universidad de Chile. Es integrante de la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas, Red Periofem, y de la Marcha Mundial de Mujeres. Saludamos también a María Jara Quemada, secretaria ejecutiva de Chile Transparente. Ella es abogada de la Universidad Católica, con magíster en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid, con 15 años de experiencia profesional ligada a las políticas públicas de anticorrupción, gobierno abierto y fortalecimiento democrático. Previamente se ha desempeñado en el Consejo para la Transparencia, en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia como asesora legislativa, en la Fundación Ciudadanía Inteligente como directora de Investigación e Incidencia, en Espacio Público como directora de Incidencia y coordinadora del Observatorio Anticorrupción y la Red Anticorrupción Latinoamericana, así como oficial de Programa de Chile y el Cono Sur en IDEA Internacional, donde prestó apoyo al proceso constituyente chileno en fortalecimiento democrático. Y también presentamos a Sebastián Zárate, secretario general de la Federación de Medios de Comunicación Social de Chile. Él es doctor en Derecho de la University of Bristol de Inglaterra, abogado y magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Católica. Es diplomado de Estudios Avanzados en Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca. Además, es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Chile. Es fiscal en el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación. Dejamos a Patricia para que modere este conversatorio. Bien, ¿me escuchan? Sí, ahí sí, estamos bien. Bueno, buenas tardes ya a todas y a todos y a todos. Gracias por continuar participando con nosotros en este seminario. En esta segunda parte vamos a bajar definitivamente a lo que fue la conversación durante la mañana, donde ya hemos visto la evidencia que se ha logrado comenzar de alguna manera a establecer en Chile de cuál es el diagnóstico sobre la situación de, como decía muy bien Javier y Matías en el panel anterior, la desprotección, la vulnerabilidad, las situaciones, los vacíos que tenemos en este momento en relación a un tema y a una situación y una realidad que finalmente hace un poco no veíamos, o que de alguna manera también creo que ese es el punto importante de la segunda mesa, no podemos empezar a naturalizar. Precisamente hace ya un año, como hemos mencionado, a partir de lo que fue el asesinato de Francisca Sandoval, reportera de Señal 3 de La Victoria, y acogiendo también una serie de otras situaciones que se habían ido acumulando, es que la diputada Natalia Castillo, que lamentamos que no nos haya podido acompañar hoy día, presenta un proyecto de ley de protección a periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones en Chile. No es la primera vez que un proyecto de ley se presenta en nuestro país en relación a este tema, pero sin duda este es un proyecto que ha logrado avanzar, ya lleva prácticamente un año de tramitación, y en eso también me parece muy importante entender qué oportunidades abre cuando se tramita un proyecto de ley, de manera de darle seguimiento o de alguna manera también de estar pendiente qué es lo que se está discutiendo ahí. Y un poco vamos entonces a hablar qué significa darle seguimiento hoy día a este proyecto de ley, cuáles son las expectativas puestas en lo que establece, primero como diagnóstico, pero también en los mecanismos
porque no se trata solo de tener un marco legal, sino que también, como lo plantea en esta parte de la conversación, es entonces abrirnos a conversar acerca de qué políticas públicas, y eso involucra a los distintos sectores. Esto incluye, por supuesto, desde las escuelas de periodismo, como hemos hablado, y ya vamos a tener una discusión respecto de, por ejemplo, si es que esto debería ser también ámbito de la formación en la escuela de periodismo, pero también a otros mecanismos que tienen que ver con los distintos sectores de las comunicaciones, el sector privado, el estatal, el comunitario, etc. Así que espero que con nuestros invitados y nuestro invitado podamos de alguna manera establecer. Y quiero partir contigo, Rocío, de alguna manera te voy a pedir que de alguna manera también traigas un poco la visión original que se plantea al presentar este proyecto de ley de, como dice su título, protección a periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones en Chile. Muchas gracias, Patti. Muchas gracias al Observatorio por el Derecho a la Comunicación, por UNESCO Chile, por habernos invitado a este encuentro tan importante en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y antes de contestar tu pregunta, Patti, creo que es importante señalar que ayer se dio una importante noticia y es que Chile va a ser sede el próximo año de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa de UNESCO. La ministra Vallejo trae esta conmemoración el próximo año a Chile, lo que nos parece un hito importante, relevante. Por supuesto que los saludamos, pero también creo que es importante decir que para llegar al próximo año a tener ámbitos o acciones que celebrar, vamos a tener que avanzar mucho este año. Es decir, hoy día, si nosotros miramos, observamos los datos que tenemos en materia de libertad de prensa, nuestro escenario puede ser bastante triste. Pero como aquí tenemos estudiantes presentes y no queremos que se nos deprima, sino que queremos motivarlos mucho, vamos a tratar de hacer una lectura desde las posibilidades que abre justamente las dificultades que hoy día tiene el ejercicio del periodismo. Bueno, dicho esto, creo que en el panel anterior nosotros hablamos, vimos los datos del Observatorio del Derecho a la Comunicación de agresiones que ha tenido la prensa los últimos años. Evidentemente una situación que como Colegio de Periodistas nos preocupa mucho. Nosotros a partir de el aumento de las agresiones a la prensa post protesta social iniciamos un proceso, un camino largo de, por una parte, acompañar los casos de vulneración a periodistas, pero también de denunciarlos públicamente. Y esto es relevante que ustedes lo sepan, porque en general, los últimos años, estoy muy segura de que la sociedad civil en Chile ha hecho un trabajo relevante, por una parte en sistematizar los casos, todo el trabajo que ha hecho Javier García con el observatorio, en momentos en que no había ninguna institución capaz de sistematizar los datos. Recordemos que cuando se generan las agresiones, ni siquiera el INDH sabía muy bien qué hacer con esto, ¿no? Entonces la respuesta del mundo civil fue sistematizar datos y posteriormente del Colegio de Periodistas de llevar esos datos hasta los distintos niveles de denuncia en temas de las vulneraciones a los derechos humanos ocurridos en Chile a partir del 2019. Nosotros fuimos a todas las instancias donde tuvimos que presentar justamente los casos de vulneración a la libertad de prensa. ¿Y por qué es relevante esto? Porque muchas veces se dice que es importante avanzar en políticas públicas, pero se cuestiona mucho como la inacción de la sociedad civil y Chile ha tenido una acción bastante grande y activa, no solo en los últimos años, creo que históricamente en general las organizaciones de comunicadores han tenido una participación importante en develar estos hechos. Ayer estuvimos en esta misma mesa comentando el informe de Más Voces, Más Democracia que hicieron las 3 universidades públicas con representantes de asociaciones de televisoras y radios comunitarias, y ellas también relevaban un trabajo muy grande también desde la sociedad civil. Bueno, hoy día tenemos un dato muy fresquito, salido recién del ranking de clasificación mundial de libertad de expresión, de prensa, de Reporteros Sin Fronteras, que
en el dato chileno nos dice que Chile queda en el puesto 83 entre 180 países, y lo que se observa es que Chile ha ido bajando en el ranking justamente por temas de vulneraciones a la prensa. Estos datos que hoy día tenemos son relevantes y agradecemos mucho, por supuesto, el trabajo que ha hecho Reporteros Sin Fronteras. Hoy día nos acompaña el corresponsal en Chile, César Baeza. Muchas gracias, César, por acompañarnos, porque es importante tener justamente datos para pensar las políticas públicas y para pensar qué es lo que tenemos que mejorar. Yo no voy a citar aquí los informes que hemos tenido desde el año 2016 en adelante del Relator Especial de Libertad de Prensa, de Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha dicho en muchas oportunidades que Chile tiene que avanzar hacia estándares internacionales en temas de comunicación, que tenemos distintos problemas, que ya los conocemos: la concentración de la propiedad de los medios, la falta de más diversidad en el mundo de los medios de comunicación, los problemas de agresiones a la prensa. Y yo quiero focalizarme en 3 puntos para llegar al tema de la ley. ¿Cuántos minutos tengo? Sí, muy importante. Importante, ya llevo como 3 minutos. Sí, exactamente, te quedan 5. 5, perfecto. Dale, vamos. Yo quiero poner foco en 3 ámbitos. Creo que es importante, si queremos hablar de políticas públicas, pensar el problema del financiamiento en los medios de comunicación. Porque creo que ahí tenemos un problema respecto a lo que tenemos hoy día, ¿no? Hoy día tenemos principalmente algunos mecanismos de financiamiento de medios de comunicación, de programas. Tenemos el Fondo de Medios, que es un fondo que da recursos de manera regional y que entrega pequeños recursos para realizar programas, pequeños espacios informativos, pero que en el fondo no logran resolver el problema de fondo, que es el tema de cómo sostenemos medios de comunicación en una lógica que ha avanzado los últimos años, en donde ha existido algo así como una fagocitosis de medios de comunicación, es decir, los más grandes se han ido comiendo a los más pequeñitos. Recordemos, con el efecto de la pandemia, muchos medios regionales tuvieron que cerrarse o traspasarse a formato digital, y eso efectivamente tiene un efecto, uno, en los campos laborales de las y los periodistas, y por supuesto también en la libertad de prensa. Nos preocupa que esos fondos aún se vean como aportes específicos para desarrollar pequeñas expresiones comunicacionales. ¿Qué es lo que hemos pensado? Y esto es un debate abierto, no tenemos en ningún caso ninguna respuesta, sino una reflexión que hemos hecho al interior del Colegio de Periodistas, que nosotros deberíamos avanzar en Chile a generar una industria de medios de comunicación, un poco como hoy día existe la industria cinematográfica. Es decir, para el cine existen grandes recursos a través de Corfo, ¿cierto? Nosotros vemos importantes películas que se financian con fondos de NCNTV, etcétera, y que son millones y millones de pesos para eso, y pensamos que es importante repensar el tema de los fondos para medios de comunicación. Es decir, el fondo de medios no resuelve el problema de fondo. Y lo segundo, el polémico tema de la distribución del avisaje estatal, que es un tema súper antiguo y que llevamos muchos años hablando de esto. Y aquí yo quiero tomar 3 comentarios que hace el informe Más Voces, Más Medios, Más Pluralismo, que me parecen relevantes. Y uno que es bastante pertinente, definir una instancia que transparente el gasto total de aquel fondo, ¿no? Nosotros como colegio, año a año, hacemos el ejercicio de pedir vía transparencia cuánto se gastó en avisaje estatal, cuántos recursos se entregaron vía publicidad, pero en verdad es compleja la forma en que se entrega la información, y creo que por un ejercicio de transparencia sería muy importante que se definiera un mecanismo para saber efectivamente cuáles son los medios que hoy día tienen más recursos a través de avisaje estatal. Y por otra parte también pensamos que es importante ordenar, redefinir un porcentaje máximo de recursos estatales a gastar en medios de comunicación que tienen ganancias. Y los medios de comunicación en Chile son empresas privadas que generan recursos, por supuesto, como las empresas privadas, pero en ese camino pensamos que es muy importante que parte sustancial de aquellos fondos vayan a medios de comunicación regionales. Es decir, hoy día observamos y nos comentan nuestros colegas de Arica, Magallanes, cómo los medios regionales han ido disminuyendo, y eso nos preocupa. No solo, como señalaba anteriormente, porque son periodistas menos sin trabajo, pero también porque se va limitando esa posibilidad que ese territorio se informe respecto
respecto a la realidad de ese territorio. Es decir, hoy día los chilenos, chilenas que viven, no sé, en Putre, ven las noticias que ocurren en Santiago. O la gente que vive en Magallanes se entera más de lo que pasa en Santiago de lo que ocurre en su propio territorio, ¿no? Entonces, pensamos la importancia de que el relato territorial debe sostenerse a través del desarrollo de medios de comunicación locales. Y en ese sentido creemos que es importante esa redistribución. Bueno, pasando al punto que nos preguntaba Pati, me quedan 3 minutos, el tema de la protección a la labor de la prensa y los periodistas, los trabajadores de las comunicaciones. Esto es un tema de nosotros central. Hemos concentrado las energías, creo que de los últimos 4 años, en levantar estas denuncias y también en pensar cómo debería actuar el Estado, ¿no? Tenemos el gran aporte que ha hecho el colega Mauricio Baibel, colega espiado, colega acosado constantemente, él y su familia, por haber denunciado la corrupción al interior del ejército, que hizo un trabajo con UNESCO Internacional para crear la ley modelo de protección a la prensa de UNESCO. Entonces, lo que hace la diputada Natalie Castillo, que hoy día no puede estar presente, pero que nosotros hemos hecho un proceso de acompañar la discusión que se ha dado en el Congreso, de estar observando todos los miércoles a las 8:30 de la mañana la discusión muy interesante de este proyecto de ley, es justamente adaptar este marco internacional a la realidad chilena. Y esa bajada a la realidad chilena tiene elementos interesantes, porque en el fondo lo que hace el proyecto es consagrar el deber estatal a promover la seguridad de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, poniendo atención en las garantías reforzadas que surgen de su posición de persona defensora de derechos humanos. Y aquí voy a hacer solo un segundo para decir, un periodista que es agredido en su labor informativa no es solo una persona agredida, es una vulneración a la libertad de prensa, que en el fondo es lo que nosotros hemos observado en muchas agresiones a la prensa. Es decir, si yo estoy en la calle cubriendo un evento informativo, tengo mi credencial, tengo mi casco, tengo mi chaleco que dice prensa y a mí me agreden, lo que están vulnerando es la libertad de prensa, porque lo que se busca en ese momento es limitar mi acción como profesional. Entonces nosotros pensamos en la importancia de instalar esta idea que es del Marco Internacional de Derechos Humanos, de que las y los periodistas, las y los comunicadores también son defensores de derechos humanos. Asimismo, lo que busca este proyecto de ley es fortalecer los marcos jurídicos nacionales y los mecanismos de protección destinados a salvaguardar la seguridad de quienes ejercen la labor comunicativa, garantizándoles un entorno propicio y seguro. Y quiero destacar 3 cosas que me parecen interesantes, ¿no? Hoy día nuestra ley de prensa no aborda esta posibilidad de las agresiones, ¿no? Que no son nuevas, nosotros sabemos, son acciones bastante permanentes, y establece objetivos que obligan a que el Estado tenga que prevenir los hechos de violencia, porque en el fondo nuestra expectativa es que no tengamos que seguir sumando cifras a las vulneraciones, y lo que tenemos que lograr es prevenir esas agresiones. En segundo lugar, proteger en el caso en que se generen esas agresiones y establecer marcos normativos que contengan mecanismos adecuados. Y en eso me parece interesante que el proyecto de ley dispone que el Estado debe adoptar todas las medidas prácticas para prevenir las agresiones y que además establece la obligación de respetar el derecho de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales, y asegurar el acceso a las fuentes de información. ¿Y por qué esto es relevante? Porque muchas de las agresiones que nosotros observamos, por ejemplo, de detenciones ilegítimas en contexto de manifestación, la primera acción que hacían los agentes del Estado era pedir las cámaras o requisar los celulares. Y eso es una vulneración, finalmente, a las fuentes de información, ¿no? Todos sabemos que hoy día las y los periodistas, nuestra principal herramienta de trabajo es un teléfono, es una cámara, es una grabadora. Y ese hecho nos parece una vulneración importante. El proyecto de ley dispone también la obligación de protección a investigaciones de crimen organizado o relación con otros temas de interés público. Imagínense lo pertinente que es hoy día, que la gran discusión tiene que ver con los ámbitos de seguridad.
Y ahí hay un punto interesante, por supuesto. Lo otro que nos parece sumamente importante es que este proyecto de ley establece protección a periodistas y personas de las trabajadoras, mujeres, diversidades y disidencias. Lo dijeron en el panel pasado, Matías lo dijo muy claramente, nosotros tenemos muchos índices respecto a ello. Hoy día las agresiones de manera digital han aumentado contra mujeres y comunicadoras periodistas, ¿no? Y en el fondo esa acción lo que busca, me queda un minuto, lo que es que esa periodista deje de investigar y por supuesto genera una acción casi de censura previa. Y finalmente, y con esto cierro, el proyecto de ley dispone la obligación del Estado de prevenir la violencia contra periodistas, lo que obliga a funcionarios públicos a abstenerse de realizar declaraciones que exponga a periodistas. Y aquí quiero hacer un punto, nos parece importantísimo que autoridades públicas tengan un discurso público de respeto y salvaguarda a la libertad de prensa. Nosotros no queremos vivir situaciones como la que vivió la colega Paulina de Allende, donde fue vetada en un punto de prensa de parte de una autoridad pública. Y justamente por esa razón, hoy día muy temprano, junto a colegas del Círculo de Periodistas de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras, ingresamos en Contraloría una solicitud de sumario administrativo a Carabineros de Chile para determinar responsabilidades administrativas en la decisión de vetar la labor periodística a la periodista Paulina de Allende Salazar. Nos parece importante hoy día más que nunca que autoridades públicas tengan un discurso de protección a la labor de la prensa, porque no queremos avanzar a un clima de estigmatización de la labor informativa. No queremos avanzar a un clima en donde salir a reportear, salir a cubrir acciones sea una exposición a nuestro trabajo. No queremos más Mauricio Weibel, no queremos más Francisca Sandoval, no queremos más Paulinas de Allende vulneradas en su libertad de prensa. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por también acoger y de alguna manera resumir, ya podemos ir después ir sistematizando qué otros puntos aborda o no aborda el proyecto de ley. Solamente complementar lo que tú decías respecto a algo que sin duda nos preocupa últimamente y que en realidad el proyecto de ley quizás no detalla con tanto especificidad, que es justamente lo que tú mencionabas sobre las situaciones de acoso, situaciones de violencia digital hacia mujeres comunicadoras y mujeres periodistas. Una encuesta que se realizó justo durante pandemia, que tomó como muestra a más entre 700 y 1.000 mujeres periodistas en todo el mundo, estableció que al menos 73% de ellas han recibido situaciones de acoso o violencia digital en forma de acecho, en forma de amedrentamiento. Ese es un dato que nosotros en Chile todavía no hemos relevado. Ahí hay una tarea pendiente también para lo que significa generar datos en concreto. Quiero ahora, antes de todo, pedirles perdón porque no les dije que tenemos en realidad un poco más de tiempo. Y si tenemos para cada unos 15 minutos, yo les voy a estar avisando un minuto antes para cuando ustedes estén haciendo sus exposiciones. Así que perdón, Rocío, por el apuro hace un rato atrás. Me sirvió mucho para Muy bien. Sebastián, entonces quiero ir con ustedes para preguntar desde la Federación, entonces, ¿cuáles han sido los mecanismos? Veíamos también en el panel anterior cómo de alguna manera Javier y Matías dejaban establecido que buena parte de esto también tiene que ver con el rol que se asume dentro de las empresas periodísticas en relación a cómo estamos abordando en materia no solamente como de seguridad del trabajo, sino entonces me gustaría que de alguna manera nos compartieras cuáles son las visiones que la Federación tiene respecto tanto de los desafíos como de lo que plantea el proyecto de ley. Bueno, muchas gracias y también justo agradezco la invitación y este seminario en este día también tan especial. Yo recuerdo que hace un poco más de 10 años con la Sociedad Interamericana de la Prensa organizamos un seminario también el 3 de mayo sobre libertad de prensa y donde escuchamos las realidades, estábamos especialmente interesados sobre las realidades de agresiones a periodistas en Colombia y en México, en los casos de impunidad, la situación de Colombia que ya venía saliendo y un poco los colombianos empezaban a contar su experiencia de cómo habían resuelto estos problemas
y los mexicanos que mostraban cómo eran el país más peligroso en el mundo, o uno de los más peligrosos en las Américas, y uno de los más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo. Pero una cosa que nos llamaba la atención y que nos llamaron la atención, de hecho, algunas personas de la SIP, de la Sociedad Interamericana de la Prensa, es cuán lejano nosotros veíamos esta realidad. Estoy hablando de hace poco más de 10 años. Veíamos como que era una realidad que era impactante para los alumnos de periodismo que estaban ahí, para los medios, pero lo veían muy lejano, ¿ya? Y ha pasado el tiempo y vemos que las situaciones empiezan a llegar y que no actuamos a tiempo. Recuerdo que en las manifestaciones estudiantiles de 2011, por lo menos el primer recuerdo que yo tengo de haber ido a La Moneda a hablar fuimos a hablar con el gobierno, con el ministro de la CGGOV, planteando la necesidad de crear protocolos, tal como existen en otros países, para la protección de periodistas. Veíamos que de forma paralela a nuestras manifestaciones estudiantiles, también existieron otras, por ejemplo, en el Reino Unido, ¿ya?, con la aplicación de esos protocolos y cuán distinta era la realidad. Y ese llamado se lo hemos hecho a distintos gobiernos. Esto no es un problema de ideología, yo creo, afortunadamente. Yo creo que acá no hay no ese es el inconveniente, pero donde creo que si falta educación, también falta educación de las autoridades en torno a entender, como dice la Corte Interamericana, que el periodismo o el periodista, la periodista, el periodista, son personas que están o viven o se dedican al ejercicio de un derecho humano, también como decía Rocío, que es el derecho a la libertad de expresión en su dimensión individual, su dimensión social, etc. Entonces, creo que en ese sentido, como por lo menos empezando a responder un poco a la pregunta, creo que como las asociaciones gremiales de medios hemos estado muy preocupados de este tema, lo hemos manifestado sin mucho éxito. La última vez que lo manifestamos fue y empezamos a ver por lo menos una luz en el túnel, pero lamentablemente fue 3 días antes del estallido social, donde hubo una reunión con representantes del Ministerio Público, gente del Ministerio del Interior, etcétera, donde empezaron a entender esta realidad y empezaron a comprender, y nosotros veíamos con optimismo que las cosas podían mejorar, pero después vino el estallido social y obviamente que la capacidad de cualquier autoridad frente a una situación como esa, fue lamentable para los medios, pero lo que se había planteado en esa reunión era justamente cómo se percibía, previo al estallido, ataques graves en la integridad física, psíquica, a través de las redes sociales, de parte de periodistas y de trabajadores de medios de comunicación. Aún en manifestaciones que habían sido convocadas y en general que tenían un resultado totalmente pacífico y que no sé, recuerdo una que era a favor del medio ambiente, por ejemplo, y que terminaron siendo acuchillados personas trabajadores de Televisión Nacional de Chile. Y cómo después eso cambió con el estallido social. Si hay una obligación ética que tiene el periodista, es la de identificarse como tal. ¿Y qué pasó con nuestros periodistas durante el estallido? Tuvieron que esconder su identidad. O sea, el tener una realidad de esa naturaleza, yo creo que nos plantea la envergadura del problema, donde recuerdo haber ido a una charla de alguien, de un directivo de TVN, que comentaba cómo tuvieron que cambiar algunas de las rutinas, sacar todos los logos de TVN en las coberturas, cambiarlos por celulares, mejorar los celulares para mejorar la calidad de la imagen, sonido, etcétera. Pero todo eso era para esconder la calidad de periodista. Eso me parece que es una falta de
cultura del país de que no entiende que sus medios de comunicación son parte de la sociedad civil, que los representa, que los defiende frente a la corrupción, al ejercicio abusivo del poder público y privado, y que los propios manifestantes o los propios agentes del Estado, como vimos muchas veces, personas agredidas, reporteros gráficos, recuerdo uno de nuestra asociación, de la Asociación Nacional de la Prensa, que perdió un ojo, le rompieron su equipo, un funcionario policial, justamente al estar registrando una situación de uso de la fuerza, ¿ya? Y donde entonces empezó a cambiar un poquito en ese momento la cobertura periodística, que no fue, creo, la mejor si lo analizamos en retrospectiva, el tener que los medios confiar en las cámaras de seguridad de las calles, el tener que dividir esa pantalla, mostrar un panel de discusión, etcétera, en lugar de estar en terreno, porque no podían hacerlo por falta de garantías de seguridad mínima para informar lo más importante que estaba ocurriendo en el país en ese momento. Entonces, creo que afortunada y desafortunadamente, depende cómo uno lo mire, todas estas realidades que terminaron con esa gota que rebalsó el vaso, que fue una gota de sangre lamentablemente, que fue el asesinato de Francisca Sandoval, fue el detonante de que finalmente encontráramos que un gobierno, que fue este gobierno, por lo menos se hiciera cargo a partir del trabajo que ya se había hecho con la ley modelo que mencionaba Rocío. Por lo menos nosotros percibimos una muy buena aproximación del gobierno, y eso yo creo que hay que decirlo. Cuando fuimos a hablar, habían dos proyectos que se estaban tramitando. Uno que nosotros pensábamos que más bien se dedicaba a, probablemente perdía la concentración del objetivo central de esto, que era la ley modelo y proteger la integridad de los periodistas, y empezaba a haber otras situaciones que obviamente que no son situaciones que probablemente van a generar un consenso relativamente inmediato y transversal. Y veo, por lo menos, hemos percibido que el gobierno hizo un trabajo prelegislativo bastante importante, no prelegislativo propiamente tal, pero antes de presentar sus indicaciones en el mes de octubre del año pasado, donde luego de reunirse con distintas entidades, asociaciones, distintos sectores de posibles destinatarios de la norma, lograron depurar el proyecto, algunas de las iniciativas de los otros dos proyectos, había un proyecto de la senadora Campillay también, para lograr incorporar algo que fuera mínimo y que fuera por lo menos algo aceptado transversalmente. Y creo que el resultado creemos que fue bastante bueno en el sentido de seguir las recomendaciones y lo que es la ley modelo, en el sentido de hacerse cargo de los problemas generales. Sin embargo, yo creo que en ese sentido hay una muy buena noticia. O sea, enlazándolo con el panel anterior, que probablemente nos deja muy preocupados sobre la realidad, las estadísticas. Nosotros también hemos hecho nuestras encuestas internas de los directores de medios, el 47% declara haber sido objeto de algún tipo de agresión, acoso a nivel de medios de comunicación, y obviamente algunos medios de comunicación fueron atacados, incendiados, etcétera, lo que es particularmente dramático en regiones, donde no solo situaciones que afectan al país como el estallido social o la violencia que se vive en la macrozona sur, han sido difíciles de cubrir por los periodistas, sino que también situaciones de delincuencia organizada, como mencionaba Javier, de narcotráfico, donde los delincuentes saben quiénes son los periodistas, saben dónde viven, conocen a sus familias, y donde las amenazas circulan con mucho más facilidad, y donde en ciertos casos hemos visto que quizás la impunidad, porque hemos
recibido casos incluso de que finalmente terminan siendo detenidos periodistas que están investigando temas de narcotráfico. Hay un caso por lo menos que fue así, donde los presuntos delincuentes fueron quienes denunciaron al periodista por amenaza de muerte. O sea, el mundo absolutamente al revés. Entonces, sí creo que es una buena noticia el tener esta ley que genere cierto consenso, que yo creo que hay un cierto consenso, hay algunos detalles que se pueden discutir, pero a nosotros nos parece una muy buena ley, pero sin embargo volvemos también a lo mismo y a lo anterior. Las políticas públicas, aunque seamos el país más legalista, no se crean a partir solamente de leyes. Las leyes pueden encauzar ciertos procesos, pueden establecer ciertas obligaciones generales, un marco, pero necesitamos una actuación del Estado. Primero, hay ciertas cosas, y que nosotros eso fue lo primero que le dijimos a la ministra, nos encanta el proyecto, este proyecto el que había presentado Natalie Castillo, nos gusta mucho, pero creemos que la tramitación legislativa por lo menos va a demorar un buen tiempo y hay medidas que se pueden implementar inmediatamente, algunas que requieren de un decreto de la potestad reglamentaria del presidente de la República, otras que pueden ser acuerdos sistemáticos, reuniones como las que exponía recién Javier, que no sean reuniones anecdóticas que queden después al olvido porque cambiaron de autoridad, porque cambiaron de ministro, etcétera, sino que un análisis sistemático respecto de esta situación y que integre a todos los actores estatales involucrados, las policías, los organismos del Ministerio del Interior, la CGGOV, el Ministerio Público, el Poder Judicial, que dé una respuesta adecuada a nivel estatal, pero también desde la sociedad civil, que también existan iniciativas importantes. Yo en eso estoy de acuerdo que probablemente los medios de comunicación, como empresas periodísticas, especialmente yo creo que las más grandes, han tomado ciertas iniciativas, pero no sé si de una manera quizás tan sistemática como debieran hacerlo, y creo que esta ley es un llamado un poco a plantear esto como una evaluación de riesgo y que se puede hacer incluso con las mismas matrices que utiliza la Asociación Chilena de Seguridad o las mutuales en general en cuanto a prevención de riesgo, pero especificando, aplicado a este tipo de problemas. Han sí, obviamente, establecido ciertas medidas frente a las situaciones que han sido cambiantes, y yo creo que esa ha sido una de las explicaciones que yo tengo de por qué las empresas, porque no es que hayan sido dejadas en el sentido de permitir que sus propios periodistas y trabajadores se vean expuestos a diario y que no les importe. Yo creo que ha habido también un proceso de que los niveles de violencia han ido cambiando, han ido mutando, los niveles de riesgo han cambiado, entonces sí hay ciertas iniciativas que ellos han tratado de impulsar, no sé, en regiones, muchos de los diarios, por ejemplo, asociados a la ANP están en el centro de la región donde normalmente existen estas protestas y donde se ven más expuestos, entonces han tenido que a veces cambiar el lugar de trabajo, alterar algunas de las rutinas, cambiar un poco los equipos, etcétera. Y todo eso yo creo que sí, pero creo que falta un poco más de trabajo conjunto. Y lo último que creo que quizás sería una buena iniciativa transversal sería tener algo como lo que existe en otros países, una especie de hotline o la misma línea que tiene, por ejemplo, en Estados Unidos el Reporters Committee de protección de los periodistas, este comité de protección de periodistas, que es esta asociación que no solo educa a los periodistas en estas materias, sino que también dice, si usted es detenido ilegalmente, llame al abogado que esté asociado al medio en el cual trabaja, o si no, llámenos a nosotros para que podamos asesorarlo. Yo sé que eso se ha venido desarrollando por algunas instancias, con clínicas jurídicas de universidades, pero creo que quizás ahí faltaría una articulación mayor de la sociedad civil,
porque nosotros también tenemos que tener ese nivel de educación y que obviamente que se hace en la Escuela de Periodismo, pero también que se puede hacer extensivo en la labor periodística, que sepan recomendaciones básicas desde cuáles son los derechos, qué pasa si me detienen, hasta cosas que pueden parecer mínimas como qué tipo de vestimenta, de material tiene que tener mi vestimenta al momento de ir a una manifestación, porque puede haber alguno que sea más inflamable que otro, dónde se recomienda guardar mi credencial, si andar con la credencial colgada o no, etcétera. Situaciones que pueden ser detalles, pero que hacen la diferencia. Muchas gracias, Sebastián. También por puntualizar estas ideas que nos traes de cómo ir más allá de la ley, que vamos a dar después una vuelta. María, desde Chile Transparente, ¿cómo están abordando esta oportunidad que abre esta discusión sobre todo lo que ustedes han trabajado, que es también entender que la labor de periodistas, reporteros y trabajadores de la comunicación cumplen un rol como observadores de derechos humanos? Sí, bueno, y también quiero agradecer la invitación y la verdad que para nosotros de Chile Transparente hemos hecho un trabajo ya de años. De hecho, la persona que me precedió en el cargo también trabajó mucho estas temáticas con la protección de denunciantes y activistas de la corrupción. Y en ese sentido, bueno, ya Amnistía Internacional lo ha dicho, también lo ha dicho la ONU y también lo hace el proyecto de ley, entender que muchas veces los periodistas son finalmente defensores y defensoras de derechos humanos, son activistas de derechos humanos, son activistas contra la corrupción. Y en ese sentido, nosotros de Chile Transparente nos preocupa que efectivamente en Chile ha habido poco avance en esta materia. No solo lo que se está hablando de cómo hemos ido cayendo en el ranking de libertad de prensa, pero sino también cómo empezamos a ver ciertos fenómenos que hemos visto ya en otros países del mundo y de la región. Hay evidencia que demuestra que las leyes de transparencia y acceso a la información pública, que en América Latina están bastante extendidas, tienen más eficacia en países donde efectivamente hay una mayor promoción y protección del ecosistema de medios. Entonces, eso es un tema como a relevar y a tener presente. Hemos visto cómo, como decía antes, cómo efectivamente, bueno, México es un caso que yo creo que realmente es muy deprimente, pero hemos visto cómo han aumentado el riesgo de amenazas físicas y represalias a periodistas que investigan la corrupción. Hay un caso muy famoso hoy en día en Guatemala, con el fundador del periódico que está siendo perseguido y acosado por el Estado. Hay muchos periodistas que se han tenido que ir, que se han tenido que exiliar de Guatemala, y esto también está ocurriendo con otros colegas del capítulo de Transparencia Internacional de Guatemala, donde el Estado está utilizando medidas como el lavado de activos, acusaciones infundadas para perseguir a los activistas de corrupción y entre ellos a periodistas. Lo mismo está ocurriendo en México, donde a pesar de que el Estado se había comprometido a no volver a espiar a defensores de derechos humanos, lo ha vuelto a hacer con el famoso Pegasus. Y por lo tanto hemos visto cómo esos amedrentamientos existen, y bueno, ya se mencionó el caso de Mauricio Weber y otros periodistas donde han sido espiados por el ejército utilizando herramientas intrusivas que nosotros dejamos que el Estado tenga para efectivamente combatir, por ejemplo, el crimen organizado, la delincuencia, el narcotráfico, y no a los periodistas que están investigando la corrupción. Me imagino que deben haber visto las noticias que hace poco se incautaron varios efectos del juez que autorizó ilegalmente esas escuchas, y bueno, hubo una trifulca ahí y prontamente va a ser formalizado. Eso habla bien de nuestra institucionalidad, pero obviamente es muy preocupante que esta situación haya ocurrido, y hemos visto muchas veces que también en el fondo se espía o se sigue a activistas de derechos humanos o dirigentes sindicales, sociales, etcétera. Y como decía Sebastián, yo estoy muy de acuerdo, o sea, el Estado debe proteger a quienes denuncian corrupción, hay una obligación activa del Estado de hacerlo, y esto no pasa solo por un marco legal, que sí es un muy buen primer paso, pero ese marco legal tiene que garantizar la exigibilidad de estas herramientas, y eso es lo que hemos visto nosotros, que en muchos países quedamos al debe. En muchos países se exigen estos marcos legales, existen instituciones, existen herramientas, pero es muy difícil hacerlas exigibles cuando es el mismo Estado el que está involucrado en estas situaciones. Pero también yo creo que es muy importante la concientización y la formación en estas temáticas.
Tal como decía Sebastián, a mí también me ha pasado que cuando converso con equipos periodísticos que me entrevistan por distintas situaciones, me contaban cómo efectivamente post-estallido habían tenido que empezar a ocultarse y cómo arriesgaban en el fondo su integridad física al estar reporteando en terreno, y que obviamente eso los tenía muy preocupados. A mí me lo contaban, por ejemplo, camarógrafos de Mega, cómo habían tenido que retirarse todo distintivo, y que incluso cuando a veces estaban grabando así, ya detectaban que en el fondo era probablemente un equipo periodístico por la manera en que estaba grabando, y que no era así, sino que era así. O sea, cualquiera de nosotros en verdad también podría ya grabar así y en el fondo verse arriesgado. Entonces, ese es un tema no menor. Y segundo, la sanción. O sea, yo creo que efectivamente cuando hay infracciones a estas normativas tienen que haber sanciones proporcionales y disuasivas, y que sean también simbólicas. O sea, lo simbólico muchas veces es muy relevante. Nosotros en Chile tenemos una regulación muy deficiente en general contra los denunciantes de corrupción y contra los activistas de corrupción. Tenemos una ley que salió hace unos años, incluso tiene que ver con nuestro ingreso a la OCDE, pero ha sido totalmente insuficiente, e incluso no se aplicaba, por ejemplo, se aplica solo a funcionarios y funcionarias públicas, y no se aplicaba, por ejemplo, en carabineros o en las Fuerzas Armadas. Afortunadamente eso ha cambiado, porque nuestra Corte Suprema ha aplicado los estándares internacionales y ha dicho que por los tratados de los cuales Chile es parte sí se tienen que aplicar, pero no porque la ley lo diga. De hecho, la ley los excluye explícitamente. Y hay un proyecto de ley que quiere avanzar en esto, estableciendo la capacidad de que Contraloría pueda establecer medidas de protección en contra de aquellas personas que denuncian corrupción y amedrentamiento. Pero, insisto, esto está muy focalizado en funcionarios y funcionarias públicas. Entonces necesitamos un mayor estatuto de protección a quienes denuncian corrupción, a quienes investigan corrupción, que sea más amplio, que considere a todas las personas que puedan hacer estas denuncias, que puedan ser amedrentadas, y que les establezca medidas de protección. Hay unas cifras bien impactantes de la organización Frontline Defenders, donde señala que de las 331 personas asesinadas, defensores de derechos humanos asesinados, 20 de ellos al menos tienen que ver con denuncias de corrupción, y el 98% de estos asesinatos se produjo en 23 países que tienen altísimos niveles de corrupción. Entonces, la corrupción tiene mucha relación con esto. Países con niveles altos de corrupción no se respetan los derechos humanos, y tampoco se puede garantizar la indemnidad de quienes investigan, reportean y denuncian la corrupción. Por eso, desde nuestra parte, creemos que se requiere un marco institucional amplio, que no ponga foco en el lugar de trabajo, sino que en cualquier persona que revele una irregularidad. Y ahí efectivamente podemos pensar en la institucionalidad ya existente, por ejemplo, que sea instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que puedan establecer ciertas medidas de protección o solicitarlas. Quién sabe, quizás algunos en temas de libertad de expresión podría ser el Consejo para la Transparencia, bueno, el Ministerio Público, por supuesto, pero es muy importante en el fondo que se garantice la vida y también los bienes de las personas que están en peligro y sus familiares. Como señalaba antes, nosotros consideramos a los periodistas dentro de los activistas de derechos humanos, pero Amnistía Internacional ya ha relevado que en general este reconocimiento no se hace. O sea, se ven como mundos apartes, y eso lo consideramos que es un tema que hay que avanzar. Y hay países donde efectivamente se ha ido avanzando, como Perú, en tener registro de riesgos con mecanismos de alerta temprana, pero en verdad en América Latina nuestra institucionalidad es muy débil en general, y por lo tanto muchas veces estos sistemas no funcionan adecuadamente. Sumo lo que decía la Patti sobre los ciberataques. Hemos visto, bueno, la vigilancia electrónica, amenazas, hostigamiento en línea, campañas de desprestigio, y específicamente hacia mujeres. Esto obviamente es muy preocupante. Y también como países, como el caso que ponía Guatemala, abusan de recomendaciones internacionales para luchar contra el lavado de activos, inventando casos contra organizaciones de la sociedad civil o medios pequeños o periodistas para tratar de acallarlos. A nuestro juicio, la Unión Europea ha avanzado, por ejemplo, en una directiva relativa a demandas estratégicas contra la participación pública, que tiene que ver también con la ley modelo que se ha mencionado, donde efectivamente lo que se trata de evitar son procedimientos judiciales infundados o exagerados,
iniciados por personas con poder, grupos de presión, empresas y órganos estatales contra aquellos que expresan críticas o comunican mensajes incómodos sobre un asunto de interés público y donde generalmente los objetivos son los periodistas y defensores de derechos humanos y se busca censurar, intimidar y silenciar a aquellos a quienes están incomodando o para que abandonen sus críticas. Y de esta manera hemos visto un aumento de abusos de procedimientos judiciales que además ponen una carga innecesaria a los tribunales. O sea, nuestros tribunales están bastante saturados porque, para que además les llevemos una carga innecesaria. Recientemente se vio un juicio por una querella, efectivamente, una exautoridad contra, nuevamente, Paulina Salazar de Allende, que ha estado bastante en la prensa en estos días por esos casos, donde efectivamente se puede malutilizar una herramienta para resguardar, en el fondo, el derecho a la honra de las personas, para acallar o para amedrentar, especialmente cuando son medios pequeños. En otros países de la región también se vio, por ejemplo, en Ecuador en su minuto, con demandas y acciones civiles por altísimos montos que lo que hacían era arriesgar a los medios que quebraran. Entonces, obviamente, eso es un problema. Entonces, las recomendaciones que nosotros hacemos, bueno, por cierto, la protección de las fuentes y el respeto a ese principio. Segundo, que la inteligencia y recursos del Estado nunca pueden ser aplicados para seguir o amedrentar a los periodistas, y eso tiene que sancionarse adecuadamente. También inhibirse de amenazas a través de procedimientos judiciales, evitar impedir o dificultar la cobertura de medios en protestas o manifestaciones públicas y su debida protección, y fomentar el periodismo de investigación y la diversidad de ecosistemas de medios de comunicación. En este sentido, creemos que hay bastante que avanzar en Chile, bastante que avanzar en la región. Yo trato también de tener la nota más optimista y lo que decía Sebastián de que ve que el gobierno ha hecho como eco de esto, me parece muy relevante, pero yo creo que es imprescindible que nosotros también concienticemos respecto a esto. O sea, sin una concientización y sin una cultura de lo imprescindible que es la libertad de prensa y que finalmente los ataques a los periodistas y las periodistas son un ataque a la democracia, yo creo que es clave de tenerlo claro y que finalmente hechos como lo que, por ejemplo, lo que ha ocurrido con Mauricio Beilbe y otros periodistas sean tan repudiables transversalmente que finalmente ese sea el máximo inhibidor para que no ocurran en el futuro. Así que, bueno, nosotros muy disponibles para aportar con este proyecto de ley y con otros también de protección de denunciantes de corrupción. Así que eso, reitero mi agradecimiento por la invitación. Muchas gracias, María, por haber aportado este otro ámbito de reflexión. Estamos casi llegando a la hora de cierre. No quiero que nos pasemos como panel porque además queremos respetar los tiempos de todo. Entonces me gustaría abrir preguntas para ustedes que están ahí escuchando, que han estado participando toda esta mañana, hacia nuestros panelistas, a partir de lo que hemos escuchado. Por ahí, Paula, si me ayudas. Eso. Abrimos entonces el micrófono para una ronda de... Acá, César. Así sentadito nomás, ¿cierto? ¿Sí? Hola, buenos días, muchas gracias a las y los ponentes y bueno, y muy interesante también la exposición, estamos aprendiendo harto aquí. Hay un par de detalles que me parece que es importante. Perdón, mi nombre es César Baeza, soy el corresponsal en Chile de Reporteros Sin Fronteras. Efectivamente, como en su exposición decía Rocío, Chile vuelve a caer desde el año 2016, que Chile viene cayendo en los rankings de libertad de prensa y de expresión que organiza Reporteros Sin Fronteras. Ustedes saben que el informe que hacemos anualmente es base de mucho de lo que hacen las relatorías de la ONU y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos relacionados con el tema de la prensa. En 2015 a 2016 fue la última vez que Chile mejoró, estaba en el nivel 43 y bajó el nivel 30 y subió al nivel 31, que estaba en una situación bastante aceptable, no era la mejor, pero era aceptable. Y desde ese año, Chile desde el 2016 hasta ahora bajó del 31 al 83. ¿Sí? Estamos entre un ranking de 180 países. A pesar de que en muchas partes Chile se ve desde afuera como un país donde no hubiera problemas, cuando uno dice estas cosas como que sorprende. ¿Sí?
Una cosa importante son todos los datos que se han dado y que me parece que es muy relevante tenerlos en cuenta y la sistematización de los casos. Pero una cosa que por lo menos a nosotros nos preocupa y nos viene asustando es qué hacemos con esos datos. ¿Qué hacemos a partir de esos diagnósticos? ¿Sí? Por ejemplo, el tema de que haya aumentado los casos que haya aumentado cuantitativamente los casos de agresión a periodistas en contexto del estallido, que se ha llamado del octubre de 2019 a la fecha, y lo que posterior, claro, tiene que ver con que efectivamente hay muchos más casos, pero porque hubo más protestas. Y el indicador más preocupante es que hay un actuar constante desde antes de eso, y es como el protocolo de actuar para cómo tratar, digamos, y no discriminar si eres o no periodista cuando las policías, por supuesto que también es grave cuando lo hace un manifestante en contra de un periodista, pero el Estado debería ser el que protege el libre ejercicio del periodismo. Entonces ahí es donde tenemos que poner también nuestro ojo más relevante en términos de exigencia. Entonces, claro, pareciera que desde la dictadura se instauró una forma de tratar de acallar. Ahora que hay más teléfonos, más formas de registro, etcétera, han aumentado también los casos porque cualquier persona en la calle puede registrar un hecho. Y eso es realmente grave, el hecho de que no solamente sucede lo que sucede en términos de que aumentan los casos, sino que además las instituciones no se pronuncian. No sé, yo creo que en este caso, porque hay gente interesada en estos temas, si yo hablara del caso Chaván, el 50% de la gente no entendería a qué me refiero. Pero hablamos del caso Paulina Allende Salazar, que es la víctima, y la mayoría de la gente sí sabe. Y ponemos el énfasis en la víctima y revictimizamos, así como sucede en otros casos también los femicidios, los feminicidios, agresiones sexuales, etcétera, pero también sucede con otra gente que ha sido vulnerada, que termina siendo el ojo del huracán, cuando el ojo del huracán debería ser quien vulnera. Y ahí es donde deberíamos poner el grito, ¿sí? Entonces, toda esta serie de situaciones vienen a evidenciar que no hemos cambiado nuestra forma de actuar y que las autoridades normalizan, ¿cierto?, que se le puede decir o emplazar o regañar a un periodista, ¿cierto?, en cualquier patio donde haya naranjas, digamos, puede ser. Y eso a todos nos debe molestar, no importa quién lo haga, pero cuando hay una autoridad, sea cual sea, nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de exigir que eso cambie. Y claramente pienso que en los casos que citaba Sebastián, es bien grave la verdad, y también hay como una predisposición también hacia el gremio de los empresarios, ¿cierto? Que a veces pareciera que el grito se pone arriba cuando ¿cierto? Pero también despiden con mucha liviandad a una periodista y no se pronuncian, ¿cierto? Y creo que también hay que resguardar el libre ejercicio de la profesión también, blindando el hecho de que haya también protocolos éticos para ver cuándo podemos o no despedir a un periodista o una periodista que puede cometer un error. Entonces pienso que hay una serie de cosas que se han ido normalizando en nuestra sociedad y que tiene que ver también con la forma en que las instituciones y los gremios hemos tenido incapacidad tal vez de poner estas cosas de relieve, y también la gente ha perdido tremendamente la credibilidad en muchos de los medios de comunicación, y también ha perdido mucho por decir, no sé si la palabra sea la más adecuada, pero no es la que más me gusta, pero el prestigio que antes tenía nuestra profesión se ha ido por los suelos, porque también hoy en día es poca la gente que está haciendo investigaciones relevantes que afecten la vida de las personas en términos de denuncia, de velar cosas. Disculpen que me alargo, pero creo que esa reflexión, tanto por lo que pasó en la mañana como por lo que pasa ahora, es relevante. ¿Qué vamos a hacer con los datos que tenemos y mientras las cosas se agravan? Y una última cosa, muchos de los países que han mejorado en términos del ranking han quedado en mejores posiciones es porque otros países han empeorado, no porque ellos hayan mejorado. Así es. Y eso también es grave al momento de analizarlo. Disculpen haberme alargado tanto. Muchas gracias. Pati, ¿puedo comentar algo? Sí, voy a pedir ahí a la Rocío que te contrarresponda. Sí, absolutamente, sí. Vamos a recoger preguntas y el panel puede
puede hacer sus acotaciones a las preguntas. ¿Ahora voy? Sí, Ya. a ver. Sí. ¿Qué vamos a hacer con los datos? Que a mí esa pregunta me parece fundamental. O sea, la aspiración nuestra es que los datos no aumenten, efectivamente. Pero para que eso no aumenten, tiene que pasar algo que lo decía acá el compañero. Es decir, tiene que haber una política pública que vaya más allá de cualquier marco normativo, que se haga cargo de la labor, porque efectivamente podemos tener una ley perfecta, estupenda, pero sin recursos, sin reglamentos y sin políticas públicas, letra muerta, ¿no? Entonces, nosotros recién estamos entrando en la discusión, este proyecto de ley va recién a votar en sala en un par de semanas, queda una vuelta larga. Entonces, pienso que efectivamente, y en este contexto, debemos emplazar justamente a un ejecutivo que tiene una voluntad política de querer abordar estos casos, ¿no? Por algo está escrito en el documento programático del presidente Boric su postura respecto al tema de las comunicaciones, que avancemos. Es decir, necesitamos sobre todo acciones de prevención y avanzar en un montón de otros ámbitos, por ejemplo, en capacitar a agentes judiciales, que no ven la gravedad de que un periodista sea detenido de manera ilegal en una protesta o todo lo que ha pasado con el tema del espionaje, ¿no? Es decir, necesitamos entrar a pensar políticas o medidas concretas que pienso está en la vereda del Estado, ¿no? Muy brevemente, nosotros desde el Colegio de Periodistas, a propósito de aumento de agresiones en contexto estallido, en ausencia del Estado, tuvimos que armar equipos de periodistas colegiados que estuvieran en la calle como veedores de derechos humanos para hacer un intermedio entre la prensa y agentes del Estado. Es decir, tuvimos que poner en la calle a periodistas para velar sobre cómo se estaban relacionando prensa y agentes de la fuerza y del orden. Tuvimos que acompañar a los casos de detención con un equipo de abogados, porque tampoco había apoyo jurídico. Tuvimos que acompañarlos a hacer las denuncias, llevar los casos, poner apoyo psicológico a víctimas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Digo tuvimos porque tenemos un trabajo de alianza junto al Observatorio por el Derecho a la Comunicación y CODEPU, que actuamos de manera en conjunta cada vez que hay una agresión para hacer estos acompañamientos, ¿no? Entonces, digo, la sociedad civil ha hecho su trabajo. Hemos sistematizado, hemos actuado, hemos acompañado a los casos. Y aquí lo que nos falta es esa otra patita, ¿no? De que sea el Estado también quien se involucre. Nosotros sabemos que muchos de los casos no avanzan legalmente, ¿no? Y hay muchas situaciones de impunidad. Nosotros ni siquiera sabemos de los 300 casos sistematizados por el ODC cuál es el estado real de esos periodistas y comunicadores. Saber si hubo medidas de reparación, si el camarógrafo de Mega en Concepción que tuvo un trauma ocular, saber cómo fue su estado de salud, si esa persona volvió a trabajar o no, etcétera, ¿no? O sea, no tenemos antecedentes respecto a eso, porque tampoco aquí a nadie le ha importado mucho qué pasa con esos datos. A nosotros nos preocupa, sí. Hacemos seguimiento, acompañamos el caso de violencia sexual, porque tuvimos periodistas colegiadas, que actualmente es la presidenta de nuestro Consejo Regional de Arica, que tuvo agresiones sexuales en una comisaría de parte de Carabineros. Único fallo de tribunales que hay hoy día sancionados. Pero tuvimos que llegar a tribunales, tuvimos que acompañar, denunciar, etc. Entonces, yo creo, y aquí cierro mi intervención, que la sociedad civil ha hecho su trabajo, que las y los periodistas hemos intentado ocupar un espacio que el Estado no ha hecho y que hoy día necesitamos efectivamente. Si queremos celebrar algo en un año, necesitamos avanzar de manera más concreta. Sebastián. Sí, yo quería agregar muy brevemente. A ver, los datos sirven, yo veo que tienen una doble utilidad. Una es crear impacto. O sea, de hecho, algunos de los alumnos que están acá, yo les decía, de acuerdo, por ejemplo, a las cifras de Freedom House, y que vivimos la población, el 75% de la población mundial no vive
bajo un estándar aceptable, mínimamente aceptable en materia de libertad de prensa, es una realidad para tener mayor sensibilidad, no para quedarse tranquilo y enorgullecerse simplemente. Los datos, cuando nosotros, me acuerdo que los hemos llevado ante las autoridades de gobierno y le hemos dicho, caímos en este ranking y teníamos los dos de referencia, el de Reporteros Sin Fronteras y el de Freedom House, que demostraban que habíamos caído por la mala protección a las y los periodistas. Pensando que también eso puede tener a veces los gobiernos también les interesa la imagen, el informe de la relatoría importa, la imagen país importa y a veces puede llamar quizás más la atención y despertar sensibilidades que uno ve, que la sensibilidad de que el periodismo es base para la democracia quizás no todos lo tienen en su ADN, en los políticos me refiero transversalmente. Entonces, eso en primer lugar, pero los datos creo que también debieran servir y tomar los datos que tiene la autoridad civil y los datos que se recojan con esta ley, hay que reportar varios de estos al Instituto de Derechos Humanos, y de hacer algo que creo que quizás no se ha hecho, que es una matriz de riesgo, o sea, tal como existe, porque lo más importante, que es lo que decía Rocío, es la prevención, que estos datos no suban o disminuyan. Y la prevención se logra, por lo menos desde el punto de vista de la ocurrencia, si hacemos una matriz de riesgo. ¿Dónde están los riesgos mayores? Están en el ámbito judicial, entonces vamos y propongamos a la Academia Judicial mayor cantidad de cursos en la formación de los jueces. Si están en otro ámbito, en la protección policial, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer con carabineros? Etcétera. Entonces, porque este problema de la agresión también es un problema que va mutando con el tiempo. Entonces, las matrices de riesgo en ese sentido ayudan a monitorear, tener datos confiables e ir cambiando las respuestas de acuerdo a las necesidades. Creo que eso sería una muy buena iniciativa y que podría integrar el ámbito de la sociedad civil con el ámbito público, porque yo creo que se están recolectando información distinta y que se puede de alguna manera sistematizar. Muchas gracias. Teníamos una pregunta ahí al fondo, hace un ratito atrás. La quiero recoger antes de que vayamos cerrando. Sí, que eras tú. Sí, antes, exactamente. Disculpa. Hola, me presento. Soy Belén Roca, encargada de comunicaciones en ONG Derechos Digitales. Tengo una pregunta. Primero, celebrar igual la iniciativa de ley que protege a periodistas y trabajadores de las comunicaciones. Tiene varios avances que a nosotros nos importan en términos de proteger la libertad de expresión, como por ejemplo proteger la intimidad y la inviolabilidad de las comunicaciones de periodistas y trabajadores de la comunicación, como también la creación por parte del Instituto de Derechos Humanos de una plataforma que se destina a proteger a periodistas y trabajadores de la comunicación, en el sentido en que Sebastián lo decía, de una matriz de riesgo. Sin embargo, hay una sutileza que me llama la atención, que es la distinción que hace entre periodistas y trabajadores de la comunicación, definiendo a periodistas solamente como aquellos a quienes poseen el título universitario. Esto lo traigo o lo relevo porque recuerdo con mucho pesar cuando ocurrió lo de Francisca Sandoval hace un año atrás, parte de los ataques coordinados a nivel digital contra Francisca, como en el sentido de revictimizar a una persona que en ese tiempo agonizaba, era que ella no era periodista, no era una periodista colegiada ni titulada, sino que ejercía la actividad de manera libre como un oficio. Quizás parezca una sutileza, pero también atendiendo a lo que decía Sebastián anteriormente sobre cómo se utiliza el marco legal para atacar a periodistas, como fue el caso de estos periodistas que mencionaste que investigaban narcotráfico y terminaron siendo ellos querellados. Pienso, por ejemplo, en el artículo 213 del Código Penal que sanciona el ejercicio ilegal de la profesión. Bajo lo que está escrito acá en este proyecto de ley, podría ser una causal para amedrentar a periodistas, justamente también en el espíritu en que decía María, de que no se les reconoce también como defensores de derechos humanos. Entonces, al margen de lo que está escrito en la ley, que por supuesto no siempre es perfecta, uno siempre puede aspirar a más desde la sociedad civil y desde el periodismo como actividad profesional, ¿qué otras medidas se pueden hacer para legitimar a la persona que ejerce periodismo? Y lo digo también siendo yo una trabajadora de las comunicaciones según esta definición, pero teniendo también una carrera en el ámbito del periodismo. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Muchas gracias. Sí,
Y juntamos la última pregunta ahí al fondo, juntamos y ahí vamos cerrando. Por allá atrás, Paula. Gracias. Juntamos. Hola, Sí, quiero agradecer al observatorio, especial a Javier. He tenido el gusto de estar durante un tiempo con él y un trabajo que yo creo que hay que admirarlo y agradecerlos también a ustedes. Esta instancia de reflexión, de escuchar, de saber qué es lo que está sucediendo con el periodismo en este día especial. Mi pregunta es básicamente muy puntual. ¿Qué opinan con la ley Retamal? Ahí tenemos entonces la ley Retamal, sí, en relación a este mismo ámbito. Ahora sí. Bueno, nosotros efectivamente en Chile existe carreras de periodismo de manera formal que están constituidas legalmente. De hecho, el Colegio de Periodistas nace en la Constitución, en el marco de la constitución de las primeras escuelas de periodismo, ¿no? Y efectivamente nosotros defendemos el ejercicio legal de la profesión. Es decir, por las características de Chile, en Chile tenemos escuelas de periodismo donde las personas estudiamos 5 años, nos titulamos de periodistas, al margen efectivamente que en el ecosistema de medios existen comunicadores y trabajadoras de las comunicaciones. Por eso entendemos que la ley cita y define ambos sujetos establecidos en base a la ley 19.733 y en base al contexto social, ¿no? Ahora, evidentemente nosotros desde el Colegio de Periodistas defendemos el ejercicio del periodismo profesional, ¿no? Entendiendo el valor, por supuesto, de la comunicación y que en las comunicaciones hay muchos otros agentes profesionales también que trabajan en el mundo de las comunicaciones, pero creemos que efectivamente tenemos que avanzar hacia una profesionalización. Esa es la postura del Colegio de Periodistas, por supuesto, ¿no? Ahora, más allá de eso, creemos lo importante, y esta es una opinión mía personal, de que en el mundo de las comunicaciones y de los territorios donde no todo se rige en base a la realidad, porque efectivamente en Chile no todas las escuelas, en todo el territorio hay escuelas de periodismo, efectivamente la comunicación es un derecho humano y se ejerce de otra forma. Pero creo que hay un matiz. El matiz tiene que ver con que muchas veces es hacer comunicación, difundir conocimiento, experiencias, trayectorias, valores, cultura, no necesariamente es hacer periodismo, ¿no? Esto es un debate enorme que probablemente no lo vamos a dar hoy día, pero también creemos que el periodismo tiene otros elementos metodológicos de investigación, si no, no tendríamos que cursar 5 años en una universidad para poder hacerlo, ¿no? Y con esto en ningún caso quiero despreciar, al contrario, valoramos la labor de la comunicación, pero creo que son ámbitos distintos. Y respecto al tema de la ley Retamal, nosotros estamos observando también cuál va a ser la forma en que se va a vincular el mundo de las comunicaciones y la prensa en este contexto. Es decir, igual podríamos poner ciertas alertas respecto a cómo va a ser el vínculo entre agentes del Estado y la prensa, porque podrían pasar escenarios hipotéticos donde efectivamente en un contexto de una situación compleja, algún profesional de las comunicaciones tenga o se vea involucrado en una situación a propósito de la manera en que establece la ley. Nosotros lo que más nos importa hoy día, en este momento, es que Carabineros respete los protocolos que hay de vinculación con la prensa. Es decir, hay protocolos, hay normativas, hay un fallo de la Corte Suprema respecto al vínculo en los puntos de prensa, específicamente con Carabineros, y lo que nos interesa es que se cumplan esos protocolos, ¿no? Ahora, estamos observantes y alertas respecto a cómo va a ser el vínculo en particular con la prensa y vamos a estar observantes en el fondo de lo que pase en las próximas semanas. Yo quería responder a esa pregunta que también ha sido como un foco de preocupación y de reuniones, porque yo creo que hay dos ámbitos que son distintos. Uno fue la ley de prensa, o es la ley de prensa, que sigue siendo el marco general, ¿ya? En lo cual fue bastante discutido y uno de los elementos que tardó tanto esa ley en salir fue justamente si el ejercicio se debía basar en el rol del periodista titulado o extender a otras personas, ¿ya? Finalmente el legislador tomó esa decisión
que yo considero que es legítima, no es la misma decisión que se toma en otros países, pero es que es defender la existencia del periodista titulado. Se extiende, eso sí, por ejemplo, algunas de las materias como la reserva de la fuente a los directores, editores, corresponsales y a todas las personas que hayan tenido conocimiento de las situaciones, y menciono de la información, y menciono esto porque el segundo ámbito es el ámbito de esta ley de protección de periodistas y trabajadoras de las comunicaciones. Acá yo creo que la distinción lamentablemente no se puede hacer, y creo que es muy afortunado el hecho de que se haya incluido a trabajadores de las comunicaciones, porque constitucionalmente también son los sujetos que están expuestos a los mismos riesgos en su vida y la integridad física, psíquica de ellos y de su familia. Recordemos que también están incorporadas las familias. Y por lo tanto yo creo que el análisis es distinto. Acá el legislador extiende la protección sin salirse de la ley de prensa. Por ejemplo, en materia de reserva de la fuente no se sale de la ley de prensa, lo único que hace es explicitar el rol que ejercen los camarógrafos, los fotoreporteros, etcétera, y hace la mención que cuando define la parte de la definición de los trabajadores de la comunicación que trabajen en medios de comunicación, cuáles los que están definidos en la ley de prensa. Constantemente el proyecto se remite a la ley de prensa. En ese sentido, creemos que no cambia nada, pero sí extiende la protección de sujetos que se encuentran expuestos a la misma cantidad de peligros. Si no la extendiera, ahí estaríamos en una situación de una discriminación arbitraria que sería inaceptable constitucionalmente. Muchas gracias, Sebastián. No, yo solo agregar en esto último que decía Sebastián, que en el fondo nosotros de Chile Transparente obviamente nuestro foco está puesto mucho en lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Y en ese sentido nosotros no distinguimos cuál es la profesión o el lugar de trabajo o qué estaba haciendo ahí esa persona para haberse enterado de esto y estar denunciando. Y en ese sentido, de hecho, nosotros, Transparencia Internacional lo dice, hay que proteger a pasantes, practicantes, consultores, personas que en el fondo tengan incluso vínculos laborales o no laborales, precarios, etcétera, que puedan ser amedrentadas por estar haciendo estas denuncias. Entonces, obviamente, nosotros miramos como un campo mucho más amplio todavía, que solo los profesionales de la comunicación, y obviamente hay todo un mundo más amplio que solo quienes tienen el grado de periodistas que colaboran en todo esto y que también es muy importante de proteger. Y ahí yo creo que en el fondo lo que no podemos perder de vista es que al final del día yo creo que a mí me preocupa también un poco a veces el cómo se cuestiona el poder, las formas. ¿Ya? Yo creo que eso en el fondo, como sociedad a veces estamos perdiendo un poco las formas y creo que es muy importante porque una cosa es cuestionar el poder y otra cosa es maltratar, acosar, etc. Pero creo que eso jamás en el fondo puede, por otro lado, maltratarse de vuelta o acosar de vuelta a quienes están cuestionando y a quienes están llamados a hacer ese trabajo. Y creo que estamos viendo en el mundo y en la región, bueno, como decía, nosotros vivimos en un mundo donde en general la libertad de prensa está muy mal evaluada. Vivimos en un mundo donde 2/3 de los 180 países que se evalúan en el índice de percepción de la corrupción son altamente corruptos. Chile también presenta un decaimiento desde el año 2015 en el índice de percepción de la corrupción. Nosotros en el año 2014 éramos el primer país de América Latina sobre Uruguay. Caímos y ahora estamos estancados. Entonces hemos visto como muchos indicadores están empeorando y eso obviamente nos preocupa. Y además yo creo que tenemos que ser súper conscientes que estamos, a veces yo escucho gente que me dice, pero ¿por qué nos comparas con los países vecinos? Es que nosotros estamos insertos en América Latina y esa es nuestra realidad. Y muchos de los fenómenos que estaban ocurriendo en otros países empiezan a ocurrir también en Chile. El fenómeno de la corrupción, etcétera, son transnacionales ya. Es muy, claro, hay una pequeña corrupción que se va a dar localmente, pero ya son más transnacionales. Entonces, yo creo que en ese sentido nosotros tenemos una mirada como amplia y no solo enfocada a eso. Y lo segundo, que se me fue decirlo antes, pero lo habían señalado, es el tema de que todo esto también tenga perspectiva de género. Nosotros hemos visto como muchas veces las mujeres se ven afectadas de un modo distinto y sujetas a una violencia distinta por temas de género. Entonces, nosotros creemos que lamentablemente
muchas políticas públicas por mucho tiempo no tuvieron esta perspectiva, se consideraban neutras, incluso las que tienen que ver con la lucha contra la corrupción, y nos hemos dado cuenta de que eso no es correcto, porque efectivamente las mujeres en general sufren más la corrupción, sufren más un tipo de corrupción, que es la sextorsión, y por lo tanto las denunciantes de corrupción lo mismo, y en general en el mundo las mujeres son las que menos se atreven a denunciar protección y las que menos tienen protección, por muchísimas razones que quizás no es el momento de entrar a detallar. Entonces, ese tema creemos que también tiene que considerarse en las políticas públicas. Bien, muchísimas gracias al panel, gracias Rocío, gracias Sebastián, gracias María por dar este cierre. Sin duda, como decías tú, Rocío, pensando en un año más, esperamos desde el Observatorio del Derecho a la Comunicación, la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y de la UNESCO Santiago, que este sea solo el primer paso para una serie de conversaciones, en realidad también de lo que esperamos, que es llegar a este próximo año, a este gran evento que vamos a tener la oportunidad de ver ocurrir. Invitarles a todos que sigan en contacto con todas las redes sociales de las organizaciones, a ver los resultados del observatorio. Muchas gracias de nuevo, Rocío, Sebastián y María, por todas sus apreciaciones en relación a esto. Gracias a ustedes por venir. Bien, chiquillos. ¿Les puedo pedir si nos sacamos una foto? ¿Ya? ¿Una foto? Sí, sí, una foto ahí con las dos banderitas, del panel. Yo siempre le digo a los organizadores